por dar la oportunidad a aquellas nuevas personas que no conocen tu evangelio y acercarles tu palabra a su corazón, para que puedan meditar en ella y volverse de sus caminos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús iniciamos el servicio del día de hoy. Amén y amén. Bien, ¿cómo están todos? Me alegra de saludarlos una vez más. Hemos estado muy activos en las redes sociales y pues estamos teniendo buenos resultados. También quiero comunicarles una buena noticia, y es que ya nuestra congregación también tiene un sitio, un canal en YouTube. Usted entra a YouTube y pone Berea Cultura Bíblica General pegado, y ahí puede ya acceder a nuestro canal, donde podrá ver todos los programas y todos los mensajes y todas aquellas consejerías, tanto doctrinales como teológicas. Así que le damos las gracias a Dios que nos permite entrar en otro medio de comunicación para llevar su palabra. Hermanos y hermanas, ya está muy comprendido de que esta crisis va a continuar unos días más. Por lo tanto, les suplico que mantengan la tranquilidad, que mantengan la sensatez, pero por encima de todo que mantengan una buena relación con Dios, que mantengan un buen testimonio de que estamos siendo llevados por momentos difíciles, pero también Dios está demostrando que su palabra es verdad. Y lo que más importa, aparte de los problemas diarios que nos está trayendo esta crisis mundial, lo más importante es entender que hay un Dios en los cielos y que en su palabra dejó registrados todos estos eventos y que se están cumpliendo al pie de la letra. Ahora, esto es necesario que acontezca en primer lugar para que la palabra se cumpla, pero también es necesario que acontezca por tres razones. Para que la palabra se cumpla, número uno. Número dos, para todos aquellos inconversos, escépticos, cínicos, que creen de que no existe Dios y que la iglesia es un grupo de personas emocionales, mentirosos, pues que se convenzan que nosotros, la iglesia del Señor, estamos en la verdad, y la verdad es la palabra del Señor. Y también es necesario que esto acontezca para que muchas de aquellas personas que todavía son escépticas o todavía no han entregado su vida al Señor, pues creo que este es un buen momento, antes que empeoren las cosas. Porque no estoy diciendo en ningún momento que las cosas no van a seguir igual o peor. Sí, podrían empeorar, pero el poder de Dios puede apartarnos del mal. Él dice en su libro de Juan, le dijo a su padre, te suplico que los apartes del mal, pero que no los saques del mundo. No nos sacaría del mundo nuestro Dios, pero sí nos apartaría del mal. Estaríamos siempre protegidos por su nombre y por su palabra. Ahora, en el tema de hoy, en esta conferencia quiero establecer varios puntos doctrinales, teológicos, pero también morales, éticos. Y es que el tema de hoy lo vamos a tratar desde un área más ética que espiritual. Y es cuando el temor sustituye la fe. En este día vamos a hablar de cómo y cuándo el temor o el miedo sustituye. ¿Por qué se dan esas cosas? Eso podemos verlo nosotros. Les pido que todos vayan al Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, 19. Ahí vamos a trabajar en esta preciosa mañana. Vamos a trabajar viendo una reunión muy interesante entre Jesús el primer día de la semana, o sea, el domingo, cuando Él resucita. Durante la mañana se le aparece a unas mujeres que anduvieron siempre con Él. Al mediodía le aparece a Pedro. En la tarde le aparece a 2 caminantes de Maús. Y en la noche le aparece a los 11 reunidos. Y estos 11 hombres reunidos, ellos están recibiendo instrucciones de Dios y del Espíritu Santo, estoy de acuerdo. Pero el texto nos revela cosas que son un poco penosas, vamos a verlas. El tema de hoy, repito, es cuando el temor sustituye la fe.
En el versículo 19 del capítulo 20 de Juan, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, que significa gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Tomás les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro, pero esta vez estaba con ellos Tomás. Pues llegó Jesús y, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métele en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ese texto, sobre él vamos a trabajar el día de hoy. Quiero que noten en primer lugar que ellos están reunidos. Ellos pueden tener el pretexto de decir de que están reunidos porque el Señor dijo que se esperaran en Jerusalén, que no se fueran. Pero el texto también nos denota que hay miedo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, domingo, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, quiero que vayamos poniendo atención. Ellos están escondidos por miedo y ahí no podemos obviar el texto. Los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, estaban con puertas cerradas, por miedo a los judíos. O sea, a las venganzas que ellos podían tener los que crucificaron a Jesús, también podrían buscar algún tipo de venganza contra ellos. Ahora, pero el tema es que en primer lugar están ellos temerosos, tienen miedo. La fe que han profesado durante 3 años y medio, esta vez esa fe se les está cambiando por miedo. Y Jesús en algún punto se para en medio de ellos y les dice, pasa a vosotros. Notemos las cosas que pasan ya de la metafísica, que pasan de lo físico a la metafísica. En primer lugar, están las puertas cerradas y él traspasó las puertas. Están las puertas cerradas, no tocó la puerta. Simplemente se aparece en medio de ellos y les dice, pasa a vosotros. Obviamente, nadie va a tener paz frente a semejante situación. Jesús les da paz, pero no lo logra porque después tiene que decirles paz a vosotros otra vez. O sea, desde el momento en que Jesús se aparece en medio de un cuarto donde están 11 hombres y todos con miedo por las posibles represalias de los que mataron a Jesús, ellos están en una actitud temerosa, pero también están en incertidumbre, porque en el corazón de ellos, especialmente de Tomás, este es el tercer día. Jesús había dicho que él volvería al tercer día, y esto ya es de noche. Y el tema es que es el mismo día donde Jesús debía haber vuelto y no había regresado. Ellos están encerrados. Primero, tienen miedo a los judíos. Segundo, están en una actitud de espera porque Jesús dijo que volvería al tercer día. De hecho, 2 de los discípulos del otro equipo de trabajo, de los 70 discípulos, ya iban en camino de Emaús y hasta allá los fue a alcanzar. Vemos aquí de que el temor ha superado la fe. El miedo ha superado la fe de tal manera que no deberían estar temerosos.
Dice el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Vemos en este primer texto de esta conferencia del día de hoy, que ya la fe que ellos tenían, que Jesús había procurado con grandes esfuerzos ministrarles fe, hacerles entender la fe a ellos. Les dijo una vez, si su fe fuera como un grano de mostaza, podría mover montañas. Otra vez, estando en el mar de Galilea, les dijo, hombres de poca fe. A Jairo, el hijo el padre de la niña que estaba por morir, cree solamente. Al que tiene fe, todo lo es posible. Jesús procuró por todos los medios enseñar fe a las personas. Fe, tenga fe. Pero él estaba muy interesado en que sus 11 discípulos tuvieran la fe como la de él. Era lo que más le importaba a Jesús, más allá de que supieran bastante teología, mucho más allá de que ellos hicieran muchos milagros y señales y prodigios. Él estaba interesado en que conocieran la fe. Pero aquí estamos viendo que la fe ya no funcionó, porque le tomó fuerza el miedo sobre la fe. Y entonces el tema de hoy en esta conferencia es cuándo y por qué el miedo se impone a la fe. Querido amigo y amiga que me está viendo y escuchando, ¿ya se le terminó la fe en esta crisis? ¿Ya entró el miedo al ver tantas noticias, al ver tantas personas dando diferentes opiniones? ¿Ya se le terminó la fe? ¿O sigue teniendo fe de que el Señor nos va a sacar de esta situación totalmente limpios? ¿Tiene todavía usted fe? Si ya se le terminó la fe y ya se considera como la persona de que también va a sufrir las consecuencias de todo esto, desde la molestia de andar haciendo largas filas para comprar una libra de carne, ya perdió la fe de que Dios no lo va a apartar de digamos, de esta pandemia mundial. Si ya perdió la fe, pues este texto es para usted. Y el tema es cuando la fe es superada por el miedo. Cuando el temor y el miedo superan la fe. Cuando alguien pierde la fe y es superada por el temor de la vida diaria y los problemas de este mundo, créame hermano de que está entrando poco a poco a los ambientes de Satanás. Porque cuando ya la persona está perdiendo la fe, al perder la fe pierde la relación con Jesús. Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús como autor y consumador de la fe. En otras palabras es que cuando ya la persona empieza a perder la fe, a la fe lo único que se le antepone inmediatamente es la desesperanza. Básicamente de la desesperanza sigue descendiendo y pasa por el temor, la angustia, la incertidumbre, hasta que cae el miedo. Estos ya llegaron al miedo, porque dice que si me hubiera dicho que están reunidos por temor, o están reunidos porque tienen cierta incertidumbre, yo estaría de acuerdo que somos humanos, pero estos ya tienen miedo. Léalo bien el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Le pasa lo mismo que a Adán. Adán peca junto con su esposa, se esconden, se hacen unos delantales de hoja de higuera, y cuando Dios los sorprende a la luz del día, Adán, ¿dónde estás tú? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. La misma situación que le pasa a los discípulos le pasó a Adán. Ahora, ¿qué provoca esto? Lo que provoca, en Adán lo que provocó es la desobediencia. En ellos lo que está provocando este miedo es también desobediencia. La desobediencia de ellos se basa en que no creen ni confían totalmente que Jesús es el Señor. De hecho, ya murió y ya revivió y está por cerrar su proyecto de 3 años y medio. Y hay un individuo llamado Tomás que ni siquiera estaba reunido con ellos. Y cuando los demás, los compañeros le dijeron, ¿hemos visto al Señor? No, yo no creo. Si yo no toco sus heridas, si yo no toco sus manos, no voy a creer. Y es exactamente, casi es lo mismo del mundano. Casi dijo lo mismo que dice un impío, un mundano común y corriente. O sea, nadie ha visto a Dios.
y nadie ha subido al cielo y nadie ha regresado. ¿Cuántos cínicos encuentro yo todos los días que dicen que no hay Dios, o que Dios no existe, o que es una materia que no tiene forma, que igual puede llamarse Buda, igual puede llamarse Jesucristo, Krishna, le pueden poner un montón de nombres? Ese pobre individuo no conoce al Señor. Y hay personajes públicos, personajes importantes en todo el mundo, que hacen lo mismo, que creen de que Jesucristo es una modalidad, que también puede ser Krishna, también puede ser Buda, puede ser hasta, algunos dicen que puede ser hasta Confucio, el Mahatma Gandhi. O sea, toman a Jesús como un iniciado y no lo toman como Dios. El problema que se le genera realmente aquí es la ignorancia. No conocen quién es Jesús, el Hijo de Dios, quién es Jesús de Nazaret. Pero el problema real de cualquier persona que al no conocer al Señor Jesús, sus embates mentales y emocionales giran alrededor de lo que tiene en su propia cabeza, de sus propios pensamientos. Ni lee la palabra, ni va a la iglesia, ni le importa creer en el Señor. Entonces, la ignorancia, la falta de fe puede causar incertidumbre, puede causar angustia, temores, pero lo peor es el pánico, es el miedo. Ellos están con miedo. Es doloroso entender esto, de que después de haber estado 3 años y medio con Jesús, viéndolo hacer milagros, dándole vista a los ciegos, los cojos caminaban, los sordos oían, lo vieron caminar en el agua, lo vieron levantar muertos, sacarlos de la tumba como a Lázaro. Y aún hay 3 años y medio, hay gente que dice, no, si yo no veo las heridas no creo. Tomás representa a todos aquellos cínicos que existen actualmente, que dicen, si yo no veo a Dios, yo no creo. Nadie ha ido al infierno, nadie ha ido al cielo para que nos demuestre cómo es Dios o cómo es el diablo. Ese pobre cinismo, lo único que lo lleva es que cuando viene el día horrible, como en estos días, su mente y su corazón es una incertidumbre. Tratan de alguna manera muy silvestre de decir que creen en el Señor, y que creen en Dios, y que creen en Jesús, y que ellos aman a Dios. Pero esa es una manera no solo cínica, sino es una manera improvisada, muy apretada contra las cuerdas, cuando alguien dice, no, yo amo a Jesús, no, yo amo al Señor. Pero no lo está diciendo de convicción, porque ni siquiera lee su Biblia, ni siquiera se congrega, ni siquiera ora. Y su vida pasa sobre todos aquellos sistemas de placer que ofrece el mundo. Su vida es el placer, y es la vida diaria con todos sus enredos y con todos sus afanes. Pues la vida diaria se ha ganado a miles de personas, millones de personas. Pero entonces los que estamos metidos en la predicación del Evangelio, en llevar la palabra en todo momento, en todo lugar y en toda situación, nosotros comprendemos que no basta con llorar, no basta con orar, no basta con decir yo amo al Señor, no basta con hacer regalos a los pobres. Debe haber una conversión real, debe estar de rodillas el individuo. En situaciones como esta, yo lo digo cada vez que me tengo oportunidad de predicar. Desde el primer mandatario de esta nación hasta el último individuo metido en una serranía, si doblara su rodilla de corazón al Señor, yo les apuesto que esta enfermedad o esta pandemia desaparecería. ¿Por qué? Porque conozco a Dios. Conozco a Dios, y Dios conoce cuándo un corazón está realmente constrito y humillado. Él sabe cuándo. Pero también Él sabe cuándo alguien está mintiendo para salir del paso. Que esté en un problema grave, Dios mío. Hasta el mismo cínico ateo, en un problema grave, lo primero que dicen, Dios mío. Y uno le pregunta, ¿por qué clama a Dios? No, es una costumbre. Pero Dios no existe. ¿Pero por qué su corazón lo clamó ahorita? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero ¿qué es peor? Alguien que niega a Dios, o alguien que ha estado con Dios durante 3 años y medio y no crea lo que le dicen sus compañeros. ¿Qué hay en la mente de Tomás? ¿Me están engañando mis amigos? ¿Qué? ¿Me están jugando una broma? ¿Qué tiene en el corazón Tomás
como para no creerle a sus compañeros de trabajo que han estado con él los últimos 3 años y medio. En menos de 6 meses yo puedo llegar a conocer a una persona muy bien. Y si ellos tienen el Espíritu Santo que les ayuda a tener discernimiento, ellos tendrían que conocer muy bien a sus discípulos, a sus condiscípulos, a sus compañeros de trabajo. Podrían conocer perfectamente a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, al diablo, a sus ángeles. Ellos tenían la capacidad de conocerlos por haber estado 3 años y medio. Yo daría la mitad de mi vida para haber participado en ese proyecto, haber estado con Jesús, aunque sea solo como de acompañante, así como anduvieron muchas personas. Aunque no tuviera ningún puesto yo en el equipo de Jesús, pero con 6 años y medio no habría nada más en mi vida que pudiera fortalecerme y reconfortarme tanto como haber sido partícipe de ver a Jesús caminando, predicando, haber escuchado la voz del Señor. Y este individuo la recibe durante 3 años y medio y sus compañeros le están diciendo que acaba de aparecer. Él debía estar alegre, especialmente porque la profecía se cumplió. Decir, vale más que la profecía se cumplió, para que no quedara mentiroso ni Jesús, ni Dios, ni la iglesia, ni las escrituras. Pero este individuo, este sujeto, en vez de alegrarse, no, dice, yo no creo. Dice, si no diere yo la señal en sus manos de los clavos, no creería. Si Tomás no estaba ahí cuando estaban crucificando a Jesús, Tomás junto con todos los discípulos andaba huyendo. El único discípulo que estaba ahí en el monte del Calvario, en el Gólgota, el único era Juan, el apóstol, el hermano de Zebedeo, el hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo. Pero este dice, si yo no viera las heridas, él no estaba ahí como para estar hablando de heridas. Dice el texto que muchos miraban de lejos y otros andaban huyendo. Tomás era uno de los que miraba de lejos. Pero ahora dice en el versículo 25, si yo no viere en sus manos la señal de los clavos, o metiere mis manos, metiere mi dedo en el lugar de los clavos, o metiere mi mano en su costado, no creeré. Ya desde que alguien dice eso, si yo no meto mi dedo en el lugar de los clavos, no creeré. Pues usted lo está haciendo. El que no cree en el Señor está metiendo su dedo en medio de los clavos. Es con su dedo, con su señalar, con su manera de señalar, está crucificando al Señor otra vez. Si los impíos de hace 2000 años, como es Roma, como es el templo, el Sanedrín, el gobierno de Herodes, esos impíos metieron los clavos en la llaga. Hicieron una llaga, metieron esos clavos y esos clavos se convirtieron en un sinónimo de sacrificio. También se convierte la herida sin clavos, se convierte en un sinónimo de victoria sobre la muerte. Pero, ¿qué quiere meter usted en las manos de Jesús en el costado? ¿Quiere meter un lanzazo con su comportamiento, con su lengua, o quiere limpiar esa herida? ¿Para qué quiere meter Tomás su mano en la herida del costado de Jesús? ¿Para qué? ¿Por morbosidad a ver si Jesús le duele? ¿Por morbosidad a ver si es cierto de que se curó? Y si es tan Dios, ¿por qué no viene enterito sin heridas? Todo eso no le cabe en la mente y el corazón a Tomás. ¿Por qué tendría que decir cosas tan estúpidas que quiere meter su mano en un costado herido de mi Señor Jesús? Yo, si me tocara esa situación, yo quisiera más bien ver cómo lo sano. Vemos las mujeres que se acercaron al sepulcro, que llevaban María Magdalena, María la mujer de Cleofas, Diana, Salomé, María su madre, que llevaban aloes para limpiarle las heridas. Mientras un grupo de mujeres están queriendo limpiar las heridas de Jesús, este sujeto quiere meter la mano en la herida de Jesús. ¿Para qué? ¿Que le duela más? Sí, a Jesús le dolió mucho eso, porque volvió 8 días después. Vuelve 8 días después. En el 26, 8 días después, estaban otra vez todos sus discípulos reunidos. Y con ellos estaba Tomás. ¿Y qué pasa? Jesús hace lo mismo exactamente. ¿Qué hace? Le dice, llegó Jesús estando las puertas cerradas. Y se puso en medio de ellos y les dijo, otra vez, pasa a vosotros. Esta situación la hizo primero en el versículo 19, el domingo. El domingo después de su resurrección, ese mismo día llegó y estaban todos
reunidos por medio de los judíos. Y le creyeron y se gozaron, aunque fue difícil, fue impactante ver al Dios de los cielos resucitar, venir de la muerte, haber vencido la muerte, y que tranquilamente Jesús les diga, pasa a vosotros. ¿Por qué les dijo eso? Obviamente que él sabía que se iban a sobresaltar. Jesús no está esperando actitudes de gozo. Él sabe que no creen. Él sabe que ellos están en una actitud de que están con miedo. La persona que está con miedo, sabiendo que Jesús viene a su casa, no cree en el Señor. Estos 11 individuos están con miedo y esperando que se dé un milagro, que Jesús resucite y llegue a la vida de ellos. No puede estar la fe y la esperanza junto al miedo. No pueden estar los dos en el mismo lugar. No puedo yo estar con miedo a Satanás, diciendo que yo amo y predico al Señor. No, es imposible. No se puede y no se debe tener a dos señores. Aquí vemos a estos que tienen a dos señores en sus vidas. Tienen a Jesús y la paz de Jesús, y tienen al miedo que viene producido por Satanás. Satanás es el primer productor de temores, de miedos, de incertidumbres, de dudas, de agonías, de ansiedades. Es el primer productor de ello. Y hace víctima al ser humano. Y muchas veces si el Hijo de Dios, el cristiano, se deja, lo permite, también lo hace víctima del miedo, del pánico, de la incertidumbre, de la ansiedad, del estrés. Lo hace dependiente de eso. Por eso es imposible creer que estén un grupo de individuos que creen en el Señor y estén escondidos por miedo. ¿Por qué no tuvieron miedo las mujeres que fueron a visitar su sepulcro el domingo en la mañana? Había toque de queda también. Roma, Pilato, había establecido que no quería nadie en las calles, porque la situación que se estaba dando, ingeniero, venga por este lado acá, la situación que se estaba dando es que había muchos cristianos que podrían ser una revuelta. ¿Cuál es la revuelta que podían hacer? Tratar de robarse el cuerpo de Cristo, o hacer incluso podría haber incluso una guerra civil. Ahora, pero tenemos a 11 individuos que tienen un problema. Tienen miedo, pero al mismo tiempo están como esperando a Jesús. Ingeniero, den la vuelta por acá y se me para aquí, por favor. Ahora, ¿qué significa? Que no puede estar ni el miedo ni la esperanza en el mismo espacio, en el mismo corazón. Lo que significa que aquí hay una debacle moral. Está el miedo producido por Satanás y está la esperanza del Espíritu Santo en ellos. Vea si el pedestal de ese teléfono está bien. Por tanto, 8 días después, llega Jesús y confronta y le dice, Tomás, en el versículo 26, en el 27 le dice, Tomás, poné tu dedo aquí y mira mis manos y acerca tu mano y métele en mi costado y no seas incrédulo. Oigan lo que le está diciendo. La primera vez llega para visitar a sus 11 discípulos, para darles instrucciones, para continuar con el proyecto de la gracia y de la fundación de la iglesia. Pero la segunda visita la hace solo por un individuo. La segunda visita, 8 días después, la hizo por un solo individuo. ¿Por qué Jesús no volvió inmediatamente después? ¿Por qué Jesús no volvió y les dijo, bueno, ya llegó Tomás? La primera vez que llegó el domingo, él pudo haber visto que solo hay 10. Jesús vio que solo habían 10. Pasa a vosotros como me envíe el Padre, los envía a ustedes también. Pero aquí noto algo. Aquí me hace falta Tomás. No, maestro, no está aquí. ¿Por qué? No sabemos, tal vez por miedo, o tal vez porque no le interesa estar acá. Pero Jesús pudo
perfectamente, vayan a llamarlo. A ver si realmente tenían valor ellos de decir, bueno, vamos a ir. Pero Jesús no les dijo, vayan a traerlo. No los mandó a llamar. Simplemente les dijo, pasa a vosotros. Y él se dio cuenta que había llegado Tomás. ¿Quién se lo dijo? Él es Dios. El Espíritu Santo, Él es Dios. Y él sabía en su corazón que Tomás era escéptico. Tomás no creía. Se habla mucho de Tomás como el que no cree. Pero no, Tomás va más allá de un no creyente, de un escéptico. Tomás tiene incluso el cinismo de querer tocar las heridas del Señor. Si una persona está herida por cualquier razón, a nosotros a nivel humano, y alguien quiere tocar esa herida, le va a causar más dolor. Esas heridas se las causaron hace 3 días a Jesús. Heridas profundas. Una lanza entró en su costado hasta que tocó el corazón. Clavos, no en las manos, sino que en las muñecas, traspasaron las muñecas, separan huesos y todavía entran en la madera para sostener ese cuerpo. ¿Cómo sería entonces de profundas? Bueno, de lado a lado, heridas en sus muñecas de lado a lado. Y la muñeca puede tener unas 2, 3 pulgadas, unas 3 a 4 pulgadas de grueso según la muñeca. Y esos clavos deberían de ser por lo menos de 10 pulgadas para que se clavaran bien en la madera y no salieran, y no se cayera el cuerpo. Y posiblemente salieran al otro lado de la madera. Pero aquí está un hombre cínico diciendo que quiere tocar esas heridas. ¿Para qué quiere tocarlas? ¿Para convencerse que sí es Jesús? No es cierto. ¿Para qué quiere tocarlas? ¿Para convencerse que él es cristiano? No es cierto. ¿Por qué quiere tocarlas? En el interior de Tomás hay un deseo cínico de seguir haciéndole daño al Señor. ¿Por qué voy a tocar yo si uno de mis familiares o un ser querido en la iglesia está golpeado, se ha accidentado? Entonces, yo no creo. ¿Por qué? No tengo que ir a ver si es cierto. Puede ser, duda razonable. Pero si me dicen, no, se quebró y tiene varias costillas quebradas, si yo no toco esas costillas, no creo. Pero entonces no solo soy incrédulo, sino que estoy actuando de una manera tan grosera de que quiero seguir tocando las heridas. O sea, eso es morbosidad. Eso es enfermedad mental o psicológica de querer tocar las heridas de un herido. Que quiere llenarse de sangre, quiere ver si cerró bien la herida, quiere saber si están cauterizadas, o quiere saber cuántas heridas son. ¿Por qué no dijo que quiere tocar los pies también? No quiere tocar el costado y quiere tocar las manos del Señor. Estar en una actitud como venir para acá a ver si sos el Hijo de Dios. En esos clavos a ver qué marca eran los clavos. O qué profundidad tenían los huecos. Señor, ¿por qué no te has sanado bien? ¿Es que las plaquetas no te funcionan o todo tu sistema no funciona? O sea, ¿qué quiere Tomás? ¿Qué quiere lograr? ¿Qué quiere para su vida? ¿Qué quiere demostrar? Es un total cinismo y al mismo tiempo es una actitud cruel. Si nosotros predicamos a un Jesucristo crucificado y maltratado y alanceteado y latigado, ¿por qué estamos predicando entonces a un Jesús sufriendo? Nosotros, todas las iglesias que tenemos la sana doctrina, predicamos a un Cristo resucitado, a un Cristo que venció la muerte, a un Cristo que está sentado en el trono junto a su Padre. No predicamos a un Cristo muriéndose de dolor, ni tenemos imágenes de un Cristo con un montón de heridas por toda la cara. Sí, ahí está la historia. Y aunque abyecta, la historia es historia. Sí, hubo una corona de espinas, sí. Hubo clavos en sus muñecas y en los pies, sí. ¿Le dieron de tomar vinagre? Sí. Pero yo no voy a predicar a un Dios que está sufriendo, no voy a predicar a un Jesús que está sufriendo. Yo predico a un Jesús que venció la muerte y me llevó de mi muerte a la vida con Él. Entonces, ¿de qué iglesia o de qué teología bíblica o de qué doctrina viene Tomás? ¿Qué le dijo Jesús? Después de que Tomás respondió en el 28, le dice, Señor mío y Dios mío. Ahí le dijo las dos cosas. Le dijo mi Dios y le dijo mi Señor. Al decir mi Señor lo reconoce como, pues, el Mesías que anduvo con él durante todos estos 3 años y medio. Y al decirle Dios mío, también lo reconoce como el Creador, como el Hijo de Dios. Lo reconoce de muchas maneras. Pero Jesús no agradece.
Noten el texto, si me están siguiendo, estamos en Juan capítulo 20, versículo 19 al 29. Jesús le dijo, comprobad, aquí están mis heridas, comprobadlas. O sea, ¿yo debo comprobar que Jesús es el Señor solo por sus heridas? No. Yo debo comprobar que Jesús es el Señor porque restaura mi vida y porque cura mis heridas. Él cura mis heridas. No porque Él mismo se cure sus propias heridas. Él es Dios y puede hacer lo que sea con cualquier cuerpo humano que le dieran. Ese es un cuerpo humano. Él asciende con su cuerpo espiritual como un Señor todopoderoso. Entonces, ¿por qué estaría Tomás preocupado en las heridas de Él en vez de preocuparse en su gran herida que tiene en el corazón de la duda? La duda es la máxima herida en su corazón que tiene Tomás. La herida de los otros discípulos, miedo. Esa es la herida, miedo a los judíos, miedo a ser matados, miedo a ser perseguidos. Pero Tomás, lo único que hay en su corazón es que tiene las heridas de la duda, de la incertidumbre, del no creyente. Por eso Jesús en el 28, en el 29, versículo 29, Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, ahora sí crees. Ya me viste, ahora sí crees. El hombre todo avergonzado no hallaba qué decir. Jesús no lo dejó hablar, sino que le dice, bienaventurados los que no vieron, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y eso somos usted y yo. No hemos visto a Dios, no hemos visto al Espíritu Santo. Jesús hace 2000 años se fue, pero creemos que está con nosotros todos los días, de tal manera que hasta temor nos da de no ser útiles en su obra. Queremos cooperar en todo lo necesario para que la obra del Señor camine. Creemos en un Dios que no vemos, exactamente. Habacuc y otros hermanos en la Biblia nos dicen, el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, yo no necesito estar bien, Señor Jesús. Yo más bien veo mis heridas siendo curadas por Él. ¿Qué es lo que me interesa a mí? ¿Ver su cruz o ver la mía? Ahí está su cruz y ahí está, es un símbolo de que venció. Pero ya no está en esa cruz. Mientras que yo sí sigo cargando una cruz todavía. De ignorancia, de penalidades, de inconformismo, de falta de compromiso, de muchas irregularidades en mi vida, sigo cargando mi cruz. Jesús ya cargó con su cruz, la llevó al Gólgota y la dejó ahí sembrada como un ejemplo, como un testimonio de que Él triunfó. Pero Jesús no está en esa cruz. Mientras que usted y yo sí seguimos cargando esa cruz. Y sí seguimos con nuestras heridas en los costados y en las manos. ¿Por qué? Porque no hemos sido totalmente reformados hasta que el Señor venga. Por lo tanto, el día de hoy, hermanos y hermanas, santos de Berea y santas de Berea, yo les sugiero, deje de estar buscando las heridas en las manos o el costado de Jesús. Yo les sugiero mejor que busque esas heridas en su corazón, en su mente, en su pasado. A ver cuántas heridas trae como una madre soltera que ha sufrido mucho. Cuántas heridas trae como un joven sin padre. Cuántas heridas trae del mundo todos aquellos que son exconvictos. Todos aquellos que han pasado por drogas y el alcohol, todos los que han perdido su familia, todos aquellos que incluso perdieron hasta su deseo de vivir. Busque esas heridas y pida al Señor que le cure esas heridas. Y no esté buscando a comprobar si Dios existe o no. Deje de estar buscando las heridas en el cuerpo de Cristo. Mejor busque las heridas en su cuerpo y pida al Señor que le ayude a sanarlas. Amén. Que Dios me lo bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias una vez más, porque nos has reunido y has permitido que tu palabra esté en nuestra mente y corazón. Y nos has enseñado el día de hoy que son más importantes las heridas en mi corazón que las heridas en tu costado. Porque tú no solo te sanaste, sino que estás triunfando todavía sobre el mal. Y estás en los cielos, gozando todas las recompensas que nuestro Padre Celestial te dio por haber triunfado sobre la muerte. Gracias, mi Señor Jesús, por habernos dado un ejemplo de gallardía, un ejemplo de caballerosidad, un ejemplo de ética. Y por encima de todo, nunca dudaste de tu Padre, Señor. Por lo tanto, los que hemos dudado de ti, te pedimos perdón el día de hoy. Y yo te pido perdón a nombre de todos aquellos familiares, amigos, allegados, conocidos, que su herida en su corazón los deja tan ciegos que no reconocen tu existencia. Te pido perdón a nombre de ellos y te suplico que en estos días de crisis
llegue un momento en los cuales esas heridas de las dudas sean quitadas de su mente y corazón para que de una vez por todas te sirvan. Gracias Dios, al nombre mío, Alfredo López, pastor general del Ministerio Perea, Verdad y Conocimiento. Y gracias al nombre de todos mis colaboradores para que salgamos al aire. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Pasen muy buenos días, con permiso.